Hay secretos que se ocultan a simple vista, luces en el cielo que desafían toda explicación, sombras que se mueven entre dimensiones y antiguas prácticas esotéricas que abren puertas que quizás nunca debieron cruzarse. Bienvenidos a Frecuencias del Más Allá, un viaje sonoro a lo desconocido, donde exploraremos fenómenos paranormales, avistamientos ovni, enigmas ancestrales y secretos ocultos en las páginas del misterio. Bienvenidos a Frecuencias del Más Allá. Hoy abrimos las puertas a un tema que no solamente ha inspirado películas, sino que se vive en la realidad: el exorcismo. ¿Qué sucede? Les pregunto a todos ustedes, y que junto con aquí mi buen amigo Julio Cort vamos a resolverles las siguientes preguntas de qué sucede cuando una persona asegura estar poseída y cómo validarlo. Y lo más importante, ¿y quién decide cuándo iniciar el ritual? ¿Quién da la aprobación de llevarse a cabo y cuáles son los riesgos de estar presente y la situación en México sobre este tema? Y el día de hoy, junto con ustedes, nos adentraremos en buscar esta respuesta. Conmigo, Julio Cort. Buenas noches, frecuencianos. Hoy estamos con Gio Chamán García en este tema. En este episodio vamos a recorrer la historia, los procedimientos oficiales y las figuras importantes, los casos documentados en México y la delgada línea que separa la fe de la sugestión. Prepárense, porque lo que escucharán aquí no es ficción. Mi compañero Gio Chamán dice que cuando se habla del demonio, algo escucha. Esta noche, si el aire se vuelve más pesado, o si escuchas un ruido que no estaba ahí, no te alarmes. Solo estás escuchando frecuencias del más allá. Y es. El exorcismo es un ritual religioso destinado a expulsar presuntas entidades demoníacas, espíritus o fuerzas negativas que creen que afecta una persona o un lugar. Y no nada más está presente en la religión católica, sino también en otras religiones como el cristianismo, el islam, el judaísmo, hinduismo, entre otras. Solamente que en la católica se ha hecho más popular y más conocida por ser una de mayor presencia en la historia. Aquí tengo un dato interesante, curioso, que encontré última hora de cómo fue el primer registro de exorcismo. Eso fue en la mitología cristiana con Teófilo de Adana, o también conocido como Teófilo el Penitente, que era un clérigo que a él le habían dado el puesto que iba a ser obispo, pero él no se ¿Ok? hizo merecedor, dijo, no, yo no soy apto, no creo considerarlo. Y el nuevo obispo que entró le dijo, no, pues por haber rechazado, estás fuera. Entonces, él, pues ya no dedicado a la devoción y dedicado a Dios, empezó pues una vida mundana. Y entonces él, para poder triunfar, hace lo que muchos relatos, historias, leyendas que se basan, él decide vender su alma al diablo. Des- y entonces ahí está el primer caso porque, Está fuerte. sí, esta es una versión griega del siglo VI, que donde se manejan los hechos. Ya después se hicieron poemas y textos de cuentos de este relato, pero después él fue redimido porque se lo pidió a la Virgen María. Entonces, esto le ayudó a que volverse otra vez, para volver al buen camino.
Y ese podemos decir así, que es el primer registro de la historia sobre eso. Entonces Pero quiere decir que fue el primer exorcismo, él fue el primer exorcistado del que le sacaban el chamuco, la Virgen. sí, y fue Oh, alguien, mira. sí, está muy interesante, dije, lo tengo que, no viene en el guión, pero dije, lo tengo que tirar este facto. No, Pero dinos, está Julio, muy buen dato. ¿cómo manejan las otras religiones el exorcismo? Pues así como lo dices, Gio, hay otras religiones que se maneja como protestantismo. Algunas iglesias evangélicas realizan ministerios de liberación, menos ritualistas y más basadas en oraciones directas contra espíritus inmundos. Es algo más sencillo, más simple, digamos, para la gente. En el Islam, sin embargo, se practica el ya, lectura de versos del Corán para proteger o liberar a alguien de influencias malignas, incluyendo los jinn. Los jinn, no sé si recuerdas, en esa son la Segundo capítulo con contraparte, todo. Como yo. son la contraparte de los genios. Sí. Los jinn son en realidad espíritus totalmente caóticos y malvados. Entonces ellos sí en esa cultura se mencionan bastante. En el judaísmo se usan rezos de protección llamados Psalms of Exorcism, aunque son mucho menos comunes. No siempre implica el rito espectacular que vemos en el cine. Muchas veces solamente son oraciones, agua bendita, imposición de manos o incluso cantos y mandas. Es algo más sencillo. El exorcismo no es un acto improvisado. En la Iglesia Católica, todo empieza con un paso aparentemente sencillo. La familia primeramente acude al párroco y expone el caso. Pero antes de hablar de demonios, la Iglesia exige otra cosa: descartar causas médicas y psicológicas. Entonces, quiere decir que primero, antes de que se haga eso, tienen que ver que en realidad hay síntomas de posesión. Y que cuando hablamos de posesiones, fue ciertos casos que dieron base de que, oigan, no podemos irnos nomás decir que es esto y ya, sino vamos a validarlo médicamente, tanto psiquiatras, Ujú. psicólogos y médicos, que realmente está teniendo este fenómeno. Y pues les voy a contar unas figuras Está documentado, principales. creo. ¿Eh? De ¿Mande? hecho, es lo que te iba a decir. Dile con los documentados, las figuras históricas y actuales. Sí, ellos tenían que, en un caso fue donde sí lo dijeron, tenemos que ya hacerlo. Y se me atravesó iba a toser, ya te iba a alcanzar. O sea, entre las figuras históricas y actuales, el primero que tenemos es San Cipriano de Antioquia, que fue el primero en escribir oraciones contra espíritus malignos. Y tiene una historia muy curiosa, se le voy a dar así muy express. Él antes era brujo. Oh. Entonces se enamoró de una mujer que era muy devota de la iglesia, Justina. Y entonces él pues trató de usar pues hechizos, rituales, o sea, ¿cómo se dice? Como decretos para poder eh, que que ella se fijara en él, pero no funcionaron. Incluso hasta le preguntó a una de esas entidades, le dijo, oye, ¿por qué no puedo este, hacerla que caiga ante mis pies? Y le dijo, no, es que ella está protegida y tiene el amor de la Virgen y de los santos. Oh. Entonces él dijo, entonces ustedes no son buenos, mejor me voy con los que sí realmente influyen. Y eso lo convirtió hacia el lado de la iglesia. Y hay oraciones de él, de San Cipriano, para protegerte. Después, pues ya en la iglesia, pues ya lo que había aprendido allá, pues lo pasó acá Lo y adaptó modificó y lo oraciones adaptó. y todo. ¿Mande? Lo modificó y lo adaptó a su modo. Así de que borro de
cambió de equipo y cambió ahí, editó. Sí, sí, sí. Ya Después nada más que interesante. tenemos al padre Gabriel Amort, Ujú. Amort, no Amor, que es el más famoso exorcista del Vaticano. Una, porque fue el primero en desarrollar un libro que se llama El Exorcista, un exorcista cuenta su historia, además de que fundó la Asociación Internacional de Exorcistas. Y tenías pregunta que existe una asociación, si la hay, No sabía, fíjate, incluso no sabía, y es internacional, es una asociación y, internacional. y desde 1990, o sea, no es de que está reciente. Y en el Wow. 2000, él comentó que había realizado 50,000 exorcismos. Pero espérame, ¿él o la asociación? Él, en unos casos dijo que pues había unos que eran de unos minutos y algunos de algunas horas. En otros casos, pues sí, alguien le dijo, oiga, es que nos hace una cantidad que no nos cuadra. Y él comentó, es que parte de esto, bueno, él los contaba en el aspecto de que una persona a veces no nada más tenía una entidad, sino tenía dos o tres. Entonces, Ah, ya te entendí, por eso iba aumentando tanto. Diría sí, o sea, Gimli, ese cuenta como uno. sí, uno por tres, tres, como que hacía la multiplicación. Y dice que en total, así en todo lo que él llevaba de vida, digo de vida, de eso, de su carrera Su religiosa, racha, se aventó 160,000 exorcismos. oja, O sea, bien calado el señor. son bastantes, pues que Sí, digan, bastantísimos en un lapso de 15 años. ay, güey. Aunque ahorita que te digo una cifra de México, sí está como que medio, puede que sí se dé, pero no creo que tantos. Después a él se le preguntó que si el diablo puede atacar dentro de la ciudad del Vaticano, y él dijo, lo voy a leer textualmente, o sea, cito lo que él dijo, ya lo he intentado, lo hizo en 1981 al atacar a Juan Pablo II trabajando con quienes armaron a Ali Agca. Ali Agca fue el que intentó hacer el intentado contra el Papa Juan Pablo II. Oh, ya sé quién le disparó, ¿no? Sí, 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 sí. ándale. Después fue Juan Pablo a perdonarlo, creo, en Ujú. persona. Sí, fue a la misma cárcel a darle su perdón. Sí, sí, sí. Entonces este padre dijo, se le metió a él y por eso hizo el atentado. Y el último, que es una de las figuras también más representativas, es un padre español, que es el padre José Antonio Fortea. Él es un teólogo especializado en demonología, es doctor en teología por el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma, y él está especializado no nada más en demonios, y también en ángeles, posesiones diabólicas, exorcismo y escatología. Y actualmente él hizo un libro que yo me lo aventé, ya lo leí 2 veces, que es el Órale. Summa Daemoniaca, que es como un manual donde explica lo del exorcismo, qué es lo que sucede en un exorcismo, las causas, habla sobre lo del bien y el mal, lo explica muy, no está tan pesado, si es una lectura que tienes que entre los dos o tres, pero para que lo vayas Fíjate que asimilando cada vez. es el libro que me mandaste, ¿no? Apenas lo empecé a leer, no lo he terminado. Sí, Pero sí está muy, muy interesante. sí, y este pues es de los teólogos más expertos en el tema, y él no maneja una cifra porque tuvo un periodo como exorcista y ya después se dedicó más a la enseñanza, pero Ok. él tiene ahí sus anotaciones, incluso después de este libro, el de Suma, sacó uno de ángeles y otro de como que contando ya sus experiencias sobre los casos. Ya. Pues entonces fue muy polifacético, sobre todo, no nomás Sí, sacar la demonología, sino documentar a Los Ángeles, hacerle y todo su lore, pues también es sí, muy.
Muy bueno eso. Pero aquí lo que habíamos dicho en un principio y les voy a explicar Cort es cuál es el proceso para hacer un exorcismo. Ok, muy bien. Pues mira, te cuento, frecuenciano, el procedimiento para solicitar un exorcismo en la Iglesia Católica, que es la más reconocida en este tema. Primer paso, la persona o familia acude al sacerdote de su parroquia y expone el caso, ya sea diciéndole, pensamos que está poseído porque está haciendo ciertas cosas. Primero, segundo, se hace una evaluación inicial. El sacerdote determina si se trata de un problema espiritual común, opresión, tentación, maleficio, o si requiere un estudio más profundo. Descartar causas médicas, psicológicas, es obligatorio. Según las normas del Vaticano, que se recurran antes a psiquiatras, psicólogos y médicos, que es lo que decíamos al inicio del episodio. Primero tienen que descartar que no vaya a tener un caso de esquizofrenia. Bueno, es que también, si pues hace 20, 30 años, la salud mental pues, lo confundían bastante con estar poseído. Y en Después la de parte eso, ahí disculpe que me interrumpa, en lo de la tentación, es porque a veces la gente decía en un punto de que es que me da tentación comer mucho por poner algo. Ya se uno me de los metió una pecados pedrada, ¿verdad? capitales, Nos tiramos una pedrada doble. Bueno, más yo, ahora, que dice, es que me da mucha tentación y siento que cuando como me transformo y soy otra persona, entonces ahí tiene que, a lo mejor está cayendo más en una tentación o en un vicio que realmente esté sufriendo una posesión. sí, 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 bueno, de ahí, este, solicitud formal al obispo. Si el caso parece auténtico, el sacerdote eleva la petición al obispo de la diócesis. Después de la autorización del obispo, solo el obispo puede asignar un sacerdote con el mandato de exorcista, Ujú. porque no cualquier padre sacerdote tiene el entrenamiento, por así decirlo, el conocimiento, como lo habías dicho, que por eso se escribieron los manuales y los ritos. Entonces son sus propios padres especializados en el exorcismo. Después, el rito se realiza en privado, con pocas personas presentes. Normalmente familiares cercanos, un médico, un psicólogo y asistentes. Y durante el ritual las reglas son claras. Solo los indispensables están presentes, porque los riesgos no son solo espirituales, también son físicos y mentales. Vamos, no puedes poner ahí a varias personas porque se ha dado caso de que dicen el demonio brincó al que está a un lado. Mm. O pueden haber situaciones de que el que está ahí puede arrojar objetos y dañar a gente que esté de más. La sensibilidad también depende de las personas que deben de estar en la habitación y tener un temple, en muchos casos se puede decir, espiritual, psicológico y físico. Sí, porque también otros se tiene que estar la persona, o los presentes, mejor dicho, tienen que estar en gracia, o sea, tienen que estar confesados Uh -huh. y ser muy espirituales. En otras creencias sería como que estar vibrando alto también para que les ayude en eso, porque según en el libro de Summa la demoníaca, este, y les llegan a tentar, o sea, si hay unos que hasta mentalmente como que no te gustaría tener esto, que siempre es que, o sea, ahí le mueve el pandero para Para hacerlos caer tentar, más almas en tentación. ¿sí? Y luego aquí en México no es tal, o sea, tú dices, pues Estados Unidos y Roma y el Papa de España y todo eso, pues no nada más es ahí, o sea, también en México hay muchos datos que yo me quedé como que, ¿qué onda con México? O sea, ¿por qué tantos datos sobre esto? Déjame te los paso. Se me movió. Bueno, en la Ciudad de México, el padre Francisco Bautista recibe decenas de solicitudes cada semana para pedir exorcismo. O sea, como dijo Julio, ya el proceso es de que ya le digan a él y de que, oigan, necesitamos esto, pero decenas a la semana.
Incluso hay iglesias especializadas o capillas que ya las hicieron en México, por el centro del país, enfocadas en eso, que son exclusivamente sacerdotes exorcistas, y esos sacerdotes dicen, nosotros hacemos 2 exorcismos por día, 2 al día. 2 al día. Ahorita que les paso bien el dato, ahorita se lo digo, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, incluso se realizó un exorcismo colectivo de la catedral, pero este fue más, bueno, lo llaman exorcismo, pero siento que era más como que un tipo de oración liberadora para liberar el país de la influencia del mal. Ah, ok, o sea, para todo lo negativo, todo lo que está pasando, se puede decir que ellos pensaban que, como decías tú, el espíritu también afecta a objetos en realidad. Sí, No, ok. y, y aquí Julio tiene más exacto el número de exorcistas que hay bueno, el último cifra que hay en México. De la última cifra, te cuento, como dice Sí. que México es uno de los países con más exorcistas oficiales en Latinoamérica, con 50 sacerdotes, la última cifra en 2015. La última 50. cifra. En 2015 se nombró el sacerdote Padre Francisco Bautista como exorcista de la Arquidiócesis de México. Ya tenemos 50 sacerdotes especializados en exorcismo. O sea, pues son bastantes. Sí, o sea, sí, sí son bastantitos. Y es un buen número. ¿Qué te digo? O sea, son los, digamos, el equipo pesado de la iglesia. Sí, Fíjate que también ha habido encuentros nacionales de exorcistas mexicanos con autorización de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y en estados como Querétaro, Michoacán y Puebla se han registrado rituales privados donde lo católico se mezcla con el curanderismo y la tradición popular. Casos que nunca llegan a los periódicos, pero que se cuentan en voz baja entre comunidades. y mira, aquí ya ¿Cómo tengo el ves? dato, corrijo, porque pues ahí me saqué un poquito porque como que me dejé llevar. Es se llama la Abadía Benedictina de Nuestra Señora de los Ángeles en Cuernavaca. En esa capilla hacen 2 exorcismos, pero por semana, no por Ah, día, no, sí era dije, bastante. no, dije, son muy endemoniados. Y hay casos, por ejemplo, en Baja California Sur, ya llevan más de 24 años sin ningún caso o reporte de pedir un exorcismo. Ok, Y por ejemplo, aquí tenían también otro dato que les quería decir. También Morelos es un epicentro de exorcismos, ok. donde se pide pues ahí el apoyo. Y lo de los Cuernavaca, como le decía, aquí tengo el nombre. Uno de estos, el último es el padre Gildebrando Castro Espinosa, abad de la Orden de San Benito. Y él explica que pues que hacen 2 veces a la semana. Lo explicó a un medio de noticias. Dice, la capilla se llama la Capilla de la Misericordia y a veces le ayudan uno o dos o más exorcistas. Pero sí dice que se han llevado muchos en ese caso. Y por ejemplo, ya en Querétaro, dice que han habido casos de 20 rituales de liberación a la semana. O sea, sí han habido números altos en México. Sí, en cifras, pero en comunidades o estados específicos. Ujú. O sea, como tú dices, bueno, y como te decía, no se han documentado los que se acercan al exorcismo con el curanderismo, Sí. que esos no salen a la luz. Y lo que yo puedo, como que medio, es mi opinión, es mi teoría, mi creencia, pues fue lo del centro de la República, donde hubo muchas batallas, muchas guerras, mucho eso, pues hubo mucha muerte, los Tú dices la espíritus, influencia negativa de los espíritus que quedaban atrapados en esa barbarie. sí. Incluso hubo un periodo, no sé si lo ibas a saber tú, Julio, a lo mejor y sí, que en TikTok sacaban muchas noticias de que
en la Ciudad de México, en las capillas, hay presencia del maligno y cosas así. No, creo que ahí sí te quedó mal porque apenas tengo poquito utilizando el TikTok, o sea, no, y no me subo memes, pero no me clavo mucho en los videos. Ujú. Sí, pero sacan ahí como que ese de que hay mucha presencia de eso y todo, entonces yo como que sí hay una influencia en eso. Y ahí Ok. nada más agregando en esto y de lo que dijo Julio del proceso del exorcismo, es prácticamente igual los mismos pasos cuando presencias una señal sobrenatural espiritual. Ahí la iglesia había sacado hace, hace un año como que una guía por si presencias un fenómeno espiritual. Para simplificárselo, es como cuando ves una figura religiosa en una pared, en un pan, en una tortilla. Una cacerola. Y aquí nada más era derivar si eso iba a afectar en la creencia y percepción de las personas. Pero es prácticamente casi la mayoría de los pasos se repite. Muy bien. Y ahora, ¿qué son temporadas y fechas de Halloween? Sí, película de Halloween y retomando el videoclub del primo, que por cierto cumplió años hace poco. Ahí felicidades. Ah, Ujú. felicidades, felicidades. Vamos a hacer un análisis a nuestro estilo. No hay como lo hacía mi primo, bueno, él tenía su toque, nosotros, nuestro toque aparte, sobre el tema y las películas. En que, como les dije en una promo, cuándo es verdad y cuándo es ficción y cuándo es ambos. Entonces, aquí mi buen estimado el Julio Kurt nos va a decir las similitudes. Adelante, Julio. Ok, bueno, las más que nada similitudes o diferencias entre la película y el exorcismo real. La primera que tenemos, la víctima original no era una niña. En realidad, el caso que inspiró la película fue el de un niño de 14 años conocido con el seudónimo Roland Doe o Robbie Mannheim. En la película se cambió por Regan McNeil, una niña de 12 años, para aumentar el impacto emocional y maternal del relato. Dos, los fenómenos paranormales fueron exagerados. En el caso real se reportó movimientos de objetos, rasguños en la piel y voces extrañas. En la película se añadieron posesiones físicas imposibles. El famosísimo giro de 360 de la cabeza de la niña, no se lo recuerdo, fue impactante en Sí. su época. El vómito verde, levitación y fuerza sobrehumana. Entonces traigo el verde color del vómito. Estos efectos se usaron para representar visualmente la lucha espiritual, más que como eventos documentados. 3. El demonio identificado. En el rito real nunca se confirmó el nombre real del espíritu. Sin embargo, en la película el demonio era Pazuzu, una entidad mesopotámica real, deidad del viento y las plagas, usada para dar un contexto mitológico, más que nada. En el rito católico, identificar al demonio se considera crucial, pero el nombre Pazuzu fue un recurso narrativo. Actualmente, si no me equivoco, bueno, el niño llegó a trabajar en la NASA. Sí. Sí, si no me equivoco, el niño pues, salió todo su evento, toda su historia, logró tener una vida, digamos, buena y llegó a ser a trabajar en la NASA, Ingeniero de la nada. ingeniero de la NASA. Bueno, Y y en la otra diferencia es la cantidad de sacerdotes. En el caso real intervinieron varios sacerdotes jesuitas durante meses. En la película se produjo dos, el padre Murray y el padre Carras, para concentrar la historia y el conflicto moral. No querían pues confundir, por ejemplo, entre la audiencia y todo, querían centrarlo para que estuviera. La duración del exorcismo. En la vida real el proceso duró varios meses con pausas y recaídas. En la película todo ocurre unos pocos días por cuestiones narrativas y el ritmo cinematográfico.
No fue así como lo dijeron, creo que unos 3, 4 días que fue lo que se lo aventaron los dos. Fue un proceso, por lo general, se entendía que los procesos, pues sí llevaban días o hasta meses para poder, era un desgaste físico, emocional, psicológico para todos. Y como Bueno, decías tú en los datos, que no nada más son ellos dos, también tienen que estar más gente para dar apoyo. exactamente, tiene que estar familiares de perdido o cercanos, un médico, un psicólogo, psiquiatra, Uh-huh. aparte de los sacerdotes, es todo un equipo. El Sí. médico pues es fundamental para el estado de salud o cualquier emergencia que surja durante el rito. La reacción de la iglesia. En el caso real, el exorcismo fue autorizado oficialmente por la Iglesia Católica tras múltiples estudios. En la película se muestra una resistencia institucional y escepticismo, reflejando el conflicto entre ciencia y fe de la época. Ahí, pues es lo que decíamos. Primero tiene que ir con el párroco tiene que ver a psicólogos, psiquiatras, médicos, después se pasa al obispo. El obispo, después de considerarlo, lo escala más arriba hasta que finalmente llega a ese punto. Y ahí en ese caso también, por ejemplo, en el libro del padre del el español, el exorcista español, él menciona un caso en el que dice que una persona igual, y él en ese tiempo pues a lo mejor veía que no tenía acceso, que tenía acceso a la persona de poder un psiquiatra, y le dijo, mire, vamos a hacer lo siguiente antes de manejar lo que ocurrió en un exorcismo. Va a venir a confesarse cada 2 días y cada semana, y necesito que me lo compruebe, va a ir con un psiquiatra. Y si en 30 días sigue igual o no hay ninguna mejoría, ahora sí procedemos a hacer el siguiente proceso para que se haga el exorcismo. Así Y ahí es. sí era más un problema de mental. Pues esa es lo que traigo, las diferencias que hubo entre la película. Sí. Y tal vez puedas decirnos tú cuáles fueron las similitudes en el exorcismo real. Y en este caso, en la película, el director, Blatty, el escritor, perdón, tuvo acceso a diarios y testimonios de los jesuitas para poder recopilar la información con muchos detalles del rito. Claro, no hay un rito específico, porque a veces se hacen, o sea, los que se manejan que es rezos, agua bendita, reacción del poseso, eh, eh, expresiones o decretos de liberación, que bueno, aquí se basa en el ritual romano de 1614, perdón, que se usaba en el Vaticano. O sea, ya no pueden decir que siempre va a ser el mismo forma o fórmula, porque no siempre van a ser los mismos tipos de entidades con las que van a batallar. No, y yo me imagino que a pesar las entidades, pues como las enfermedades, van evolucionando y teniendo resistencia. Sí. No puedes usar lo mismo, los tiempos cambian, las tentaciones cambian y la creencia. Sí, van evolucionando, por decirlo así. Y ahora también los signos que se manejan en la película, si son los que se manejan, en ese caso los que son más comunes o los más frecuentes, mejor dicho, que es aversiones religiosas, imágenes, símbolos, hablar lenguas desconocidas, movimientos violentos y objetos que se desplazan solo. Claro, en la película pues se va volando por toda la habitación, pero realmente si llegan a hacer como que si ahí había objetos en la mesa se caen. Sí hubo un sacrificio del sacerdote, o sea, sí hubo desvivida, o como decimos nosotros, cambió otro plano. Pasó de plano. Sí. En la vida real, uno de los sacerdotes que traían el caso de Roland Doe tuvo un colapso nervioso, o sea, tuvo lesiones graves, perdón, y luego un colapso nervioso y pasó al otro plano.
y les va a dar un spoiler que ya la vieron. Que sepa que de ver. En la Está bien. película, el padre Carras, cuando están como liberando a la niña, dice, pues ven de mí, o sea, pues ven a mí. Entonces lo posee con la poca voluntad que le queda, se tira por la ventana y se despide. Sí, sí, no mal recuerdo, es cierto, porque, bueno, ya es spoiler, cuando pasa la escena, la siguiente escena del padre está desgarrado, demacrado, Sí. obviamente como lo tenía la niña, y corre y brinca por la ventana, y esa casa tenía un barandal Ujú. de acero con picos, Sí, no mal recuerdo, y queda como brocheta, sí. ¿sí, verdad? Sí, tu primer post-spoiler, ¿cómo vas creciendo? Mi primer spoiler. Este muchacho me llena de orgullo. Ándate, porque por ejemplo, pregunta de trivia en un futuro. ¿Cuándo fue en qué episodio fue el primer post-spoiler de Julio? Que pues Sí, ese sí, fue muy impactante. sacrificio representa el costo humano y espiritual. Y lo que sí se maneja, este, bueno, en la película se explora la opción, porque creo que si no en una parte dice, llévelo con un psiquiatra, llévala con un psiquiatra o algo así, o con un Ujú. psicólogo, no me acuerdo. Y es igual en el exorcismo, también se pide descartar enfermedades médicas y psicológicas, que si no me equivoco, corrígenme, como en la película del caso de Rosemary, creo que se llama, no, Emily Rose, yo me acuerdo, Ok, que ahí sí, sí sí, metieron lo de lo médico, ya. porque se lleva como un juicio, entonces dicen, tenemos que también tener la opinión de un médico para descartar que sean trastornos mentales, que a veces mucho se relaciona, no digo que todos, y es hacia lo de mi opinión, digo, me puedo equivocar y todo, supuestamente que se puede relacionar con una especie de esquizofrenia muy específica que ahorita no sé el nombre, y nada más hasta ahí les voy a decir porque no quiero tampoco dar un dato erróneo, pero por eso quieren descartar si es realmente una posesión o es un trastorno. Con eso mejor nos quedamos. Y el impacto, Fíjate, ¿mande? dale, no, no, ahorita te doy un dato que traigo ahí. Y el impacto cultural, pues, eh, de ahí incrementó el interés por los exorcismos, porque después de ahí, el Vaticano aumentó especialmente lo que, hasta actividades que hacía, no es de que fue un detonante o que la película liberara algo, no, pero llevó una actualización al ritual de exorcismo en 1999. Ok. Entonces ya actualizó el ritual, que es lo que platicábamos, los tiempos cambian y pues tienen que adaptarse a las nuevas tendencias. Fíjate que antes de terminar me gustaría comentar, hubo un detalle que le preguntaron al padre exorcista que si el Vaticano podía ser poseído. Y hay una película muy buena, El exorcismo del Papa, Sí, sí, precisamente abarca ese tema. No sé si ya la viste, que está, a mi gusto, estuvo buena, está mm, buena la película, donde ya nos hace ver que no es el primer sacerdote poseído en la sede del Vaticano. oh, está Sí, interesante. está densa. Y hay otra película de Amazon, Tremor, te pasaré el dato, de un convicto y un psicólogo tiene que dar fe de que en realidad no está poseído, sino que tiene demencia porque está programado para su ejecución. Y el film se centra en esos dos y te va moviendo psicológicamente sobre otro estilo de posesión, no con los efectos o lo que se dice, sino cómo va rompiendo una persona nada más. Oh, oh, Eso es interesante. Lo que también se ha puesto en lo que decíamos de la película del exorcismo, que se revela que el nombre es Pazuzu. mm, Sí, en los ritos es muy importante, o es, si descubren el nombre del demonio,
ya casi lo tienen para poderlo sacar del cuerpo de la víctima. Entonces, sí se tiene que ir investigando. Los padres que están en eso tienen que tener mucho conocimiento para poder descubrir el nombre del demonio. Sí. Y si nos vamos también a más registros, aparte del que les dije, en la misma Biblia Jesús le da el don o el poder, que dice, les voy a dar el poder de que expulsen a demonios en mi nombre. Oh, mira. Y vienen varios evangelios que dice que cuando los dice, vayan cada quien a diferentes puntos o comunidades, que los separa para que van a hacer eso. Dice, le también le va a dar el don de poder expulsar demonios en mi nombre. Órale, ese dato no tenía, pero ¿desde dónde se data? Incluso también, sí hay unos casos en el que sí él hizo eso. Pues, digo, es Jesús, digo, tiene todo el poder, nivel 99,999 y todos los nueve que haya. Es el hijo del jefe de la empresa. Entonces él sí hizo, en eso los menciona, no menciona en la palabra exorcismo, pero sí dice, lo liberó o expulsó demonios. No, mira nada más. Y pues ya para qué nos espera en el siguiente episodio, Julio les va a decir cuál será el tema del siguiente episodio. Ok, pues creo que va a ser sobre casas embrujadas, habíamos dicho. Casas embrujadas. Oh, muy bien. Este episodio, espero que lo hayan disfrutado. Esperemos sus comentarios, sugerencias, porque ustedes son muy importantes. Este programa es para ustedes. Y es un programa de entretenimiento. Como digo, Julio, disfrútenlo, compartan su opinión, qué les pareció, qué opinión tienen ustedes. Digo, no nada más que ya sabemos que siempre publica Santos, pero también queremos ver más opiniones de la gente. Saludos a Santos Valdés. Un saludo. Y aparte quiero mandar otros saludos que me pidieron, a ver si tengo la lista, que es para Eric Salvador de Cadereyta, un buen alumno, un gran alumno, digo que le dije así, a Leonardo Raúl, Marlene Marisela, Marely, Brisa, Angel, Clemente Guadalupe, Artemisa de Jesús, Ángel Gabriel Ramírez, también a José Luis, a Fátima, a Leslie, a, a Adriana, ay, no fue el nombre de este chavo, a Rubén, a Oscar de Cadreta, bueno, a la mesa del rol, compartimos la misma Julio y yo, y de Nuevo Juárez, pues a Magabi, a Iker, a Byron, que era el que me había dicho, y son los que tengo por el momento. No sé si tengas tú algún saludo, Julio. Sí, fíjate que me gustaría mandar saludos, como siempre, a mi mamá, a mi hermana, que me siguen, nos apoyan, a mi hijo que ha estado un poco enfermo, pero ya va mejorando, y a la llantera, al señor Andrés, un saludo ahí especial, ya patrocínenos, y sobre todo a Pancho, a Nelson, Rosy, que ha estado también enfermita ahí un poco mal de salud. Rosy, buenas vibras, mejórate pronto. A los chavos los chavos que estuvieron conmigo en secundaria, Paulina, Evelyn, chavísimos, chavísimos. Ahí les Me dolió mandamos la un rodilla. saludo. Sí, y un saludo a Dante, que ahí nos sigue también. Creo que se me pasan unos. A Shubi, nuestro suscriptor y seguidor. A mi primo, que también ya se creó otra cuenta para también seguirnos dos veces. Ajá. ¿Y a tu Y psicólogo? al psicólogo tenemos ahí a Neuronas Mágicas también. Le mandamos un saludo. Vean su canal, tiene buen contenido y recuerden que la salud mental es muy importante. Sí. Pues, ¿qué nos deja este programa? Me decías Pues que el exorcismo. no es un espectáculo para curiosos, es un ritual donde lo humano y lo desconocido se enfrentan cara a cara. Y aunque muchos lo ven como un mito, como parte del cine de terror,
En México se sigue practicando en silencio, detrás de puertas cerradas. Y la pregunta es, La pregunta es, ¿te ¿te atreverías atreverías a a estar estar presente? Déjalo en los comentarios. Como Y ya siempre. voy a tratar más ad hoc. No, hombre, te genial. Y yo, pues aviéntate el cierre del programa. Gracias por sintonizar Frecuencia del Más Allá. Conmigo, Julio Cort. Y mi anfitrión, Io Chamán García. Y si La alguien frecuencia termina, una vez más. si alguien te susurra en la noche, no voltees. No No, respondas si escuchas tu nombre. Hasta pronto. Y ve al baño después de las 3:33. Ya sé, ¿verdad? Ya sé. Nos vemos.